A veces, las palabras no salen, solo quedan las lágrimas. Y es justo en ese momento cuando Dios habla más fuerte al corazón. Hay días en los que el alma despierta cansada, como si cargara un peso invisible, y la primera pregunta que surge es, ¿será que aguanto un día más? Tal vez ya lo has sentido, sonriendo por fuera, pero gritando en silencio por dentro. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde el Salmo 6 se convierte en un refugio espiritual. Este salmo es único, no es un cántico de triunfo inmediato, sino un clamor espiritual profundo, una oración bíblica que nace del dolor y encuentra respuesta en el consuelo divino. Es el retrato de alguien que se reconoce frágil, pero que decide transformar su angustia en un diálogo con el Creador. Y aquí está un secreto. Quien aprende a doblar las rodillas en su debilidad descubre que existe una fuerza invisible que restaura el corazón. Poca gente lo percibe, pero este antiguo texto del Antiguo Testamento guarda secretos espirituales que todavía hoy pueden sanar heridas del alma. Porque el mismo David que gimió diciendo ¿hasta cuándo, Señor?, terminó declarando con convicción, el Señor escuchó mi súplica. Eso significa que, aunque no veía el cambio inmediato, ya sabía que no estaba solo. Y quiero hacerte una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, saldrás de aquí con una oración viva para comenzar tu mañana. Vas a experimentar la misericordia divina abrazando tu fragilidad humana y descubrirás cómo transformar el dolor emocional en paz interior. Porque existe una esperanza en Dios que ninguna circunstancia puede robarte. Ahora respira profundo y prepárate, porque lo que vamos a vivir juntos no es solo una reflexión. Es un camino real de arrepentimiento, consuelo y fortaleza en la fe. Y lo que viene en los próximos minutos puede ser justamente la respuesta silenciosa que tu alma estaba esperando. El Salmo 6 es uno de los llamados salmos penitenciales, y eso ya lo coloca en una categoría muy especial dentro de las Escrituras Sagradas. David, su autor, no escribe desde un trono lleno de gloria, sino desde un lugar de fragilidad humana. Se encuentra quebrado, enfermo, cansado y afligido, clamando por la misericordia divina. Al leer este salmo, entramos en contacto con una oración bíblica que es al mismo tiempo un clamor espiritual y una confesión honesta. Es la voz de alguien que reconoce sus límites, su vulnerabilidad, pero que aún así vuelve sus ojos al único lugar donde puede hallar consuelo divino, la presencia de Dios. Desde las primeras palabras, David revela su condición interior. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor. Aquí no hay arrogancia ni justificación, sino una súplica sincera. Él sabe que el pecado trae consecuencias, que su vida necesita de la misericordia divina, y por eso se entrega en oración matutina, buscando consuelo antes de que empiece el día. Es como quien despierta en medio de angustia emocional, pero encuentra fuerzas para doblar las rodillas y convertir el dolor en meditación cristiana. El Salmo 6 nos enseña que la oración no nace solo de la paz interior, sino también, y muchas veces, del dolor emocional que clama por sanidad espiritual. Lo que impacta en este salmo es la mezcla de alabanza y lamento. Sí, porque aunque es un salmo penitencial, no es solamente una confesión de debilidad. También es una declaración de fe en medio del dolor. David no oculta sus lágrimas, confiesa estar cansado de gemir, pero afirma con convicción, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor aceptará mi oración. Aquí está la belleza de la fe en medio del sufrimiento, reconocer la vulnerabilidad, pero no entregarse al desespero. Ese contraste hace de este salmo una fuente de esperanza en Dios para cualquier jornada de fe. Estructuralmente, el Salmo 6 es como un árbol de vida espiritual. Primero vemos el lamento inicial, el pedido de misericordia, seguido de la pregunta angustiante, ¿hasta cuándo, Señor? Esa pregunta sigue resonando hoy en los corazones afligidos que, en el silencio de la madrugada o en el cansancio de un día difícil, también se preguntan, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Pero después viene el cambio. David, que comienza lamentándose, termina confiando. Esa jornada es una metáfora de la vida espiritual. Empezamos en dolor emocional, pero caminamos hacia la promesa de consuelo, hasta encontrar descanso en Dios. Dentro del Antiguo Testamento, este salmo ocupa un espacio de profunda humanidad. No es una oración triunfalista, sino una oración real, llena de fragilidad humana. Eso nos muestra que la Biblia no esconde la vulnerabilidad de sus héroes. Al contrario, expone sus debilidades para enseñarnos que la victoria espiritual no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia total en la misericordia divina. Al incluir este salmo en las Escrituras Sagradas, Dios nos muestra que no rechaza al corazón quebrantado, sino que se acerca a quien clama con sinceridad. Al mirar a David en este salmo, vemos a alguien que mezcla dolor emocional con fe inquebrantable. Se siente físicamente débil,
espiritualmente cansado y emocionalmente abatido. Es el retrato de muchos que hoy viven en medio de angustia y vulnerabilidad, pero que aún así buscan el consuelo divino. Este salmo es una respuesta, muestra que Dios escucha el clamor espiritual de quien reconoce sus propias limitaciones. La oración de arrepentimiento, cuando es sincera, abre puertas para la sanidad espiritual y para el consuelo divino que viene del Padre. También podemos notar que el Salmo 6 es un ejemplo de oración de la mañana. Imagina a David, al amanecer, levantándose cansado, aún con lágrimas en los ojos, pero iniciando el día en meditación cristiana. Convierte su llanto en clamor por ayuda, su cansancio en entrega espiritual. Eso nos inspira a comenzar nuestros días no intentando controlar todo, sino reconociendo que necesitamos de la presencia divina. Quien aprende a entregar su dolor desde temprano, encuentra paz interior para enfrentar hasta los desafíos más grandes de la vida. Otro aspecto valioso de este salmo es que nos enseña que no hay problema en confesar debilidad delante de Dios. David no finge ser fuerte, no se pone máscaras espirituales. Declara, estoy cansado de mi gemir. Esa vulnerabilidad es, en realidad, fuerza espiritual. Porque solo cuando reconocemos nuestra fragilidad humana podemos experimentar el fortalecimiento en la fe que viene del Señor. Ese es el camino hacia la superación espiritual, no negar el dolor, sino presentarlo ante Dios con confianza en la oración. El Salmo también abre una ventana para reflexionar sobre la práctica de la oración. Muchas veces buscamos orar solo cuando tenemos paz, pero el Salmo 6 nos muestra que las oraciones más sinceras nacen en momentos de dolor emocional. Cuando el corazón está quebrado, la oración sube como un perfume sincero ante el trono de Dios. Esa práctica nos lleva al crecimiento espiritual, porque aprendemos a no depender de las circunstancias, sino de la promesa de consuelo que solo el Señor puede dar. Así, la oración se convierte en refugio diario. Para quienes estudian las Escrituras Sagradas, el Salmo 6 es una verdadera escuela de vida espiritual. Enseña que la jornada de fe está hecha de altos y bajos, de gemidos y victorias, de lágrimas y paz interior. Nos muestra que la intimidad con Dios se construye no solo en momentos de alabanza, sino también en instantes de clamor espiritual. La vida cristiana está hecha de ese equilibrio, arrepentimiento sincero, fe práctica y confianza en la misericordia divina. Ese es el modelo que podemos aplicar en nuestro devocional diario. Lo que más fascina del Salmo 6 es que termina con una declaración de victoria espiritual, aunque nada haya cambiado visiblemente. David aún está cansado, aún enfrenta enemigos, pero su alma ya está segura, el Señor escuchó mi súplica. Eso nos enseña que la paz interior no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia divina. Esa confianza es como un faro que ilumina el corazón en medio de la oscuridad, mostrando que la fe en medio del dolor es más poderosa que cualquier tormenta. Al mirar este salmo como oración bíblica, vemos que no es solo una experiencia de David, sino una invitación universal. Cualquier persona que alguna vez se haya sentido vulnerable, cansada, afligida o arrepentida puede identificarse con estas palabras. Es como si Dios hubiera preservado este salmo para todos los corazones que, en algún momento, clamarían por ayuda. Es atemporal, porque el dolor humano es atemporal, pero también porque el consuelo divino es eterno. Cada verso resuena con la promesa de que Dios no rechaza al quebrantado. Finalmente, el contexto del Salmo 6 nos muestra un retrato profundo del alma humana en busca de descanso en Dios. Es un salmo que nos enseña a transformar la angustia en oración, la debilidad en confianza, las lágrimas en fe. Abre espacio para reflexionar sobre cómo lidiar con el dolor emocional y cómo encontrar esperanza en Dios. Pero, sobre todo, nos prepara para algo mayor, comprender que detrás de ese lamento existe una revelación de misericordia divina que toca directamente el corazón. Y quizás sea justamente en los temas espirituales de este salmo donde se esconda la clave para ver con más claridad el cuidado de Dios en cada detalle de nuestra vida. El primer gran tema espiritual del Salmo 6 es la misericordia divina. David inicia su oración reconociendo que, si Dios actuara solo con justicia, él no podría resistir. Por eso no pide por méritos, sino por compasión. Ese detalle nos enseña que la vida espiritual no se sostiene en nuestras buenas obras, sino en la gracia que baja del cielo sobre corazones quebrantados. Es una invitación diaria a despertar reconociendo que cada nuevo día es fruto de esa misericordia. Al final, si seguimos de pie, es porque el Señor aún nos extiende su mano de amor, y eso lo cambia todo en nuestra rutina. La fragilidad humana aparece en cada verso de este salmo. David no intenta aparentar fuerza, confiesa que está débil, gimiendo, cansado. Ese retrato de vulnerabilidad es liberador,
porque muestra que no tenemos que fingir delante de Dios. Él conoce nuestras heridas, entiende nuestra angustia emocional y recibe incluso nuestras lágrimas como oración. ¿Cuántas veces intentamos cargar solos un peso que podríamos entregar al Padre diciendo, Señor, yo no puedo sin ti? Esa es la esencia del crecimiento espiritual, dejar la autosuficiencia y aprender a descansar en Él. Otro tema poderoso es la fe en medio del dolor. David no niega su sufrimiento, pero tampoco se entrega como si fuera la última palabra. Afirma con convicción, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor aceptará mi oración. Eso nos muestra que la confianza en la oración no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios escucha. Es como si dijera, todavía estoy llorando, pero sé que seré consolado. Esa postura convierte el dolor en esperanza en Dios, y la vulnerabilidad en testimonio vivo de perseverancia espiritual. El Salmo 6 también revela un profundo clamor de ayuda. David no formula un discurso elaborado, simplemente grita desde el fondo del alma. Y ese grito es escuchado. Esto nos enseña que, muchas veces, la oración más poderosa no es la más adornada, sino la más sincera. Cuando el corazón se derrama delante de Dios, palabras simples llevan peso eterno. Quizá alguien hoy lea este salmo sin fuerzas ni para hablar, pero una lágrima basta para mover el corazón del Padre. Ese clamor espiritual nos recuerda que no necesitamos máscaras ante quien nos creó. También está el tema de la esperanza en Dios, que florece aún en medio del lamento. El salmo comienza pesado, pero termina ligero, lleno de confianza. Ese movimiento interior nos muestra que la oración de la mañana puede cambiar la atmósfera de todo el día. Uno puede empezar angustiado, pero si abre el corazón en arrepentimiento y fe, termina renovado. Esa es la promesa de consuelo que hallamos en las Escrituras Sagradas. Quien busca con todo el corazón, encuentra descanso en Dios. El milagro no está en huir del dolor, sino en atravesarlo sostenidos por su presencia. Otro punto es el equilibrio entre alabanza y lamento. Parece contradictorio, pero no lo es. David llora, se queja, reconoce su debilidad, y aún así alaba confiando en el Señor. Esto nos enseña que la vida espiritual no se compone solo de alegrías, sino también de lágrimas que se transforman en cántico. El Salmo nos invita a dejar de separar la fe del dolor. La verdadera espiritualidad integra ambas cosas. Presentamos nuestro sufrimiento ante Dios, y en ese proceso, hallamos paz interior. Eso cambia la forma de ver nuestra propia jornada de fe. En este Salmo también encontramos la dimensión del arrepentimiento. No se trata solo de dolor físico o emocional, sino de un corazón que reconoce su culpa. El arrepentimiento aquí no es carga, sino llave para la victoria espiritual. Cuando admitimos nuestras fallas ante el Señor, abrimos espacio para experimentar su misericordia en mayor profundidad. Es como limpiar el alma al amanecer, empezar el día con las manos vacías para que Él las llene de gracia. Esta práctica de oración es esencial para quien no quiere solo sobrevivir, sino crecer en intimidad con Dios. El tema de la sanidad espiritual también es evidente. David habla de su debilidad como quien necesita restauración. Y esto aplica a nosotros hoy, porque no siempre lo que nos paraliza es una enfermedad física, a veces es la ansiedad, la soledad o el dolor de pérdidas pasadas. Este salmo muestra que podemos llevar todo eso delante de Dios, y Él tiene poder para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. El devocional diario se convierte en un espacio de terapia divina, donde el Espíritu Santo alivia heridas que nadie más puede tocar. El relacionamiento con Dios aparece como base de este salmo. No es un ritual vacío, sino una conversación íntima. David no habla con un desconocido, sino con un Padre que lo conoce profundamente. Eso nos reta a repensar nuestras propias oraciones. ¿Hablamos con Dios como quien repite fórmulas, o como quien abre el corazón a un amigo fiel? Este salmo es una invitación a convertir la oración en encuentro real. Y al entender esto, descubrimos que incluso el silencio de la madrugada puede volverse un diálogo lleno de vida y fe. También está el tema de la perseverancia espiritual. David no ora una sola vez, insiste, clama, vuelve a hablar con Dios, incluso en lágrimas. Eso nos enseña a no desistir cuando las respuestas tardan. La vida espiritual no es una carrera de velocidad, sino un maratón de fe. Perseverar en la oración matutina, aun con el corazón pesado, es lo que fortalece el alma. Este salmo nos anima a seguir insistiendo, porque la victoria espiritual no es para quien empieza animado, sino para quien permanece firme hasta el final. Otro aspecto es la presencia divina, aun cuando parece distante. David pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Esa es una de las preguntas más humanas de la Biblia,
mostrando que incluso los grandes hombres de fe sintieron el silencio de Dios. Pero ese silencio no es ausencia, sino proceso. El Salmo nos enseña que, aunque no lo sintamos, Él está presente. Es como un padre mirando a su hijo dar los primeros pasos. Puede parecer lejano, pero está listo para sostenerlo en el momento justo. Esa revelación nos da valor para atravesar noches oscuras sin perder la fe. El Salmo 6 también aborda el dolor emocional como parte de la vida espiritual. No es algo que deba negarse, sino transformarse. Cuando lloramos delante de Dios, nuestras lágrimas se convierten en semillas de esperanza. Este salmo nos recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad, sino punto de partida hacia la victoria espiritual. Quien se presenta al Señor con el corazón abierto, encuentra descanso en Él y una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Es en esa rendición donde la fe se fortalece y la intimidad con Dios crece profundamente. Finalmente, los temas espirituales del Salmo 6 nos llevan a un entendimiento mayor. La vida de fe está hecha de contrastes. Dolor y consuelo, debilidad y fortaleza, silencio y respuesta. Todo se mezcla en una jornada de crecimiento espiritual que solo tiene sentido en la presencia divina. Este salmo abre nuestros ojos para ver la riqueza escondida incluso en nuestras lágrimas. Pero queda una pregunta clave. ¿Cómo podemos llevar estos temas a nuestra práctica diaria de oración, para que no queden solo en teoría, sino que transformen la manera en que vivimos cada mañana? El Salmo 6 no fue escrito solo para leerse, sino para vivirse. Es una oración bíblica que puede formar parte de nuestro devocional diario, especialmente en la oración de la mañana. Imagina despertar y, en lugar de sumergirte de inmediato en las preocupaciones, abrir los labios y decir: Señor, ten misericordia de mí hoy, porque solo no puedo. Ese sencillo acto cambia la atmósfera espiritual y trae paz interior. Es como ajustar el corazón antes de enfrentar las presiones del día, entregando cada detalle al cuidado de la misericordia divina. La primera aplicación práctica es comenzar el día en humildad. David no se presenta ante Dios exigiendo algo, sino reconociendo su fragilidad humana. Eso nos enseña que la mejor manera de iniciar el día es con un corazón quebrantado. Antes de revisar mensajes en el celular, doblar las rodillas y confesar: Señor, sin ti no puedo nada. Ese gesto nos coloca en el lugar correcto, dependientes de la presencia divina, listos para vivir una relación con Dios que transforma nuestra jornada de fe en una experiencia real de confianza. Otra práctica esencial es orar con sinceridad. David no ocultó su dolor, no intentó disfrazar su vulnerabilidad. Declaró con claridad: estoy cansado de gemir. Esa honestidad es liberadora. Nosotros también debemos aprender a hablar con Dios sin máscaras, sin frases ensayadas. Si el corazón está pesado, dígaselo. Si hay dolor emocional, expréselo con palabras simples. Esa confianza en la oración nos acerca al Señor de forma auténtica y fortalece nuestra vida espiritual. Al final, es en la intimidad con Dios donde hallamos sanidad espiritual y consuelo divino. Una aplicación poderosa del Salmo 6 es aprender a reafirmar la fe aún en medio del dolor. David lloraba, pero declaró: el Señor escuchó mi súplica. Eso es práctica espiritual, no esperar sentir para creer, sino creer antes de ver. En tu oración de la mañana puedes repetir ese gesto: haz tu clamor y, enseguida, proclama en voz alta: sé que el Señor está escuchando mi oración. Esa práctica diaria crea un hábito de confianza y genera fortaleza en la fe, incluso cuando el alma insiste en dudar. Otra forma de aplicar este salmo es usarlo como modelo de oración bíblica. Puedes leer cada verso y transformarlo en palabras personales. Cuando el salmo habla de gemidos, sustitúyelos por tus propios lamentos. Cuando habla de esperanza en Dios, declara tus expectativas delante de Él. Esa meditación cristiana aplicada convierte la lectura en un diálogo vivo. No es repetir escrituras sagradas, sino permitir que atraviesen tu dolor emocional y renueven tu fe en medio de las tormentas de la vida. Así, la Biblia se vuelve una herramienta práctica para la victoria espiritual. Un consejo práctico es hacer un diario de oración basado en el Salmo 6. Toma una libreta y, cada mañana, escribe tu pedido de misericordia, tu clamor espiritual, y termina con una declaración de confianza. Con el tiempo, podrás releer y notar cuántas veces Dios ya respondió. Esa práctica no solo fortalece tu perseverancia espiritual, sino que alimenta tu esperanza en Dios. Es una manera sencilla y tangible de transformar la oración de la mañana en un ejercicio constante de fe e intimidad con el Señor. También podemos aplicar este salmo en momentos de angustia emocional intensa. En lugar de intentar controlar todo solo, repite los versos como una respiración espiritual. Señor,
ten misericordia de mí. Señor, escucha mi clamor. Señor, acepta mi oración. Estas frases cortas funcionan como anclas para el corazón ansioso. Son como un antídoto contra la desesperación, recordándonos que no estamos solos. Esta práctica es útil en cualquier lugar, en el trabajo, en el camión, en casa. Basta con volver el corazón a la presencia divina y dejar que la palabra se convierta en oración. Otro ejercicio devocional es reservar 3 momentos del día para repetir este salmo. Por la mañana, como oración inicial, al mediodía, como recordatorio de perseverancia espiritual, y por la noche, como descanso en Dios. Esa rutina crea un ciclo de fe que protege la mente de la ansiedad y fortalece el espíritu contra la soledad. Al repetir las palabras de David, sentirás que tu relación con Dios se profundiza, porque Él se convierte en tu compañía constante a lo largo de la jornada. Eso produce paz interior incluso en días de lucha. También podemos aplicarlo de forma comunitaria. El Salmo 6 puede leerse en familia como oración de arrepentimiento colectivo. Reunir a todos, abrir la Biblia y confesar juntos las fragilidades, pidiendo misericordia divina sobre el hogar. Esa práctica une corazones y fortalece los lazos espirituales. En tiempos de dolor emocional, traer a la familia a un momento de clamor espiritual es poderoso. Al final, la promesa de consuelo se cumple cuando más de un corazón se reúne delante de Dios. Esta es una clave de crecimiento espiritual para quien desea paz dentro de su casa. Otra aplicación práctica es convertir el Salmo 6 en un canto personal. Si tocas un instrumento o te gusta cantar, ponle melodía a esos versos. El canto de lamento y alabanza tiene fuerza para sanar el alma. Aunque no seas músico, puedes repetir en voz alta, con ritmo, como si fuera un coro de fe. Eso ayuda a grabar las palabras en el corazón y transforma tu oración de la mañana en adoración espontánea. Esta práctica genera confianza en la oración y abre espacio para experimentar la presencia divina de manera sensible y profunda. También podemos aplicar este salmo en momentos de decisiones difíciles. Cuando no sepas qué hacer, ora con base en estos versos, reconociendo tu limitación y pidiendo dirección. La confesión de fragilidad humana abre camino para recibir sabiduría de lo alto. Este ejercicio nos libra de actuar por impulso y nos ayuda a descansar en Dios. Es una forma de alinear nuestras decisiones al corazón del Padre. La oración inspirada en este salmo puede evitar errores, fortalecer la jornada de fe y dar serenidad para enfrentar dilemas que, sin Dios, serían abrumadores. Otra aplicación práctica es transformar el clamor del Salmo 6 en intercesión por los demás. Muchas veces pensamos solo en nuestro dolor, pero hay quienes necesitan nuestra oración. Puedes orar por los enfermos, por quienes luchan con depresión, por los que perdieron la esperanza. Usar este salmo como base amplía el corazón y nos convierte en instrumentos del consuelo divino. Es impresionante cómo, al interceder, también nosotros somos sanados. Ese ciclo de fe nos recuerda que la vida espiritual no es solo individual, sino comunitaria, hecha de empatía y amor. Finalmente, aplicar el Salmo 6 en la vida práctica es decidir que el dolor no sea el final de la historia, sino el inicio de una transformación. Cada lágrima puede volverse oración, cada debilidad, un motivo para acercarse más a Dios. Lo que vivió David sirve de modelo para que transformemos nuestro propio sufrimiento en intimidad con el Señor. Pero aquí surge una pregunta esencial. ¿Cómo se conecta este salmo con otros textos bíblicos que también hablan de angustia, arrepentimiento y esperanza? Tal vez la respuesta esté en comparar el Salmo 6 con otros cánticos semejantes. Cuando ponemos el Salmo 6 lado a lado con otros cánticos bíblicos, percibimos una riqueza de contrastes espirituales que amplían nuestro entendimiento de la vida de fe. En el Salmo 6 vemos arrepentimiento y petición de sanidad, mientras que en el Salmo 3 encontramos el dolor del silencio de Dios mezclado con esperanza. Esta comparación nos ayuda a entender que la Biblia no presenta una sola forma de enfrentar el dolor emocional, sino diferentes caminos para expresar nuestra vulnerabilidad delante del Señor. Cada salmo abre una puerta distinta para el alma en busca de paz interior. El Salmo 13, por ejemplo, hace eco de la angustiante pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Es la misma pregunta que David levanta en el Salmo 6. La diferencia es que en el Salmo 13 el énfasis está en el aparente silencio divino, mientras que en el Salmo 6 vemos un corazón que, además de sufrir físicamente, clama por la misericordia divina. Al comparar ambos, entendemos que la experiencia de sentirse olvidado por Dios es tan real como el dolor del cuerpo o del alma. Pero los dos terminan señalando la esperanza en Dios, mostrando que la fe sobrevive incluso en las noches más oscuras. El Salmo 32 trae otra perspectiva, la confesión que genera perdón.
Mientras que el Salmo 6 es más un clamor por ayuda y misericordia, el Salmo 32 celebra la alegría del perdón ya recibido. Esta comparación nos enseña que la vida espiritual es un ciclo. Primero viene el reconocimiento de la fragilidad humana, después el arrepentimiento sincero, y finalmente la libertad y la paz interior. Aplicar ese patrón a nuestra práctica de oración nos ayuda a entender que llorar por el pecado no es el final, sino el inicio de la victoria espiritual que se revela en el consuelo divino. El Salmo 143 también dialoga con el Salmo 6 de manera impresionante. En él, David expresa un profundo desespero y busca dirección divina. Es como si fueran salmos hermanos. Uno clama por misericordia en medio del dolor emocional, el otro clama por luz en medio de la oscuridad. Ambos apuntan a la necesidad de confiar en la presencia divina en tiempos de vulnerabilidad. Esta comparación nos enseña que la Biblia no romantiza la vida espiritual, sino que la presenta en su crudeza, hecha de angustia, llanto, y al mismo tiempo confianza en la oración. Estas comparaciones revelan que los salmos penitenciales no están aislados, sino que forman un conjunto que se complementa. Cada uno trae un matiz distinto de la misma jornada: arrepentimiento, clamor, espera, confianza y alabanza. Al meditar en ellos en conjunto, ganamos una visión más amplia de cómo Dios trabaja en el alma humana. No se trata solo de lo que vivió David, sino de cómo nosotros también podemos transformar nuestros dolores en superación espiritual. Esta lectura paralela fortalece la vida espiritual, pues aprendemos a ver cada oración como parte de un mosaico mayor. Comparar el Salmo 6 con el Salmo 51, por ejemplo, es fundamental. El Salmo 51 es quizá el más famoso de los salmos de arrepentimiento, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro». En el Salmo 6 pide misericordia divina en medio del sufrimiento. Juntos nos muestran que el arrepentimiento tiene dos dimensiones, una ligada al perdón del pecado, y otra ligada al consuelo divino en medio del dolor emocional. Esa combinación nos ayuda a vivir un devocional diario más completo, que une confesión, sanidad espiritual y fortalecimiento en la fe. Otra comparación importante es entre el Salmo 6 y el Salmo 91, un salmo de confianza y protección. Mientras el Salmo 6 es un gemido de fragilidad humana, el Salmo 91 es una declaración de victoria espiritual. Esa diferencia nos enseña que la vida de oración no siempre es igual. Hay días de clamor, días de arrepentimiento y días de exaltación. No debemos sentirnos culpables por no estar siempre en triunfo. Hasta los grandes hombres de Dios tuvieron momentos de vulnerabilidad. El secreto está en seguir buscando la presencia divina en cualquier estación. El Salmo 23 también puede ponerse en paralelo. En el Salmo 6, David se siente débil, cansado, agotado. En el Salmo 23 declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Es como dos caras de la misma moneda. El mismo hombre que clama por misericordia también confiesa plena confianza en el cuidado de Dios. Eso nos enseña que la fe y el dolor pueden caminar juntos. Un día clamamos por ayuda, otro día declaramos victoria. Ambos momentos forman parte de la jornada de fe que nos conduce al descanso en el Señor. El Salmo 6 también se conecta con el Salmo 30, que habla del llanto que dura una noche y del gozo que llega con la mañana. El ambiente de cansancio y gemido presente en el Salmo 6 encuentra en el Salmo 30 una promesa de cambio. Esto refuerza la idea de que los salmos, cuando se leen en conjunto, forman una cadena espiritual de ánimo. Aunque la noche del alma parezca larga, siempre habrá un amanecer de consuelo divino. Esta comparación práctica alimenta nuestra esperanza en Dios y nos ayuda a perseverar hasta que la victoria espiritual se manifieste. Comparar el Salmo 6 con los cantos de lamentación de Jeremías también es enriquecedor. Ambos expresan dolor profundo y piden la intervención de Dios. La diferencia es que en Jeremías el enfoque es colectivo, mientras que en el Salmo 6 es individual. Esa diferencia nos recuerda que tanto el dolor personal como el dolor comunitario tienen espacio delante de Dios. Él escucha cada clamor espiritual, ya sea de una persona sola en su cuarto o de toda una nación en aflicción. Eso nos da confianza de que no existe oración demasiado pequeña para alcanzar el corazón del Padre. Al leer el Salmo 6 junto con el Salmo 126, percibimos otra dimensión. El Salmo 6 habla del llanto presente, el Salmo 126 de la cosecha futura: «Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán». Esa comparación crea una línea espiritual poderosa. El gemido de hoy se convierte en la victoria de mañana. Nos enseña que cada lágrima es una semilla que da fruto en la vida espiritual. El Salmo 6 nos ayuda a llorar con esperanza, y el Salmo 126 nos muestra que ese llanto nunca es en vano delante de la presencia divina.
Comparar el Salmo 6 con el Salmo 40 también trae enseñanzas. El Salmo 40 habla del Dios que saca al hombre de un pozo de desesperación y pone sus pies sobre la roca. Esa imagen se conecta con el clamor de David en el Salmo 6. Él está hundido en dolor emocional, pero espera ser levantado por el Señor. La perseverancia espiritual de quien ora con base en este salmo es recompensada por la victoria que Dios garantiza. Esta comparación nos recuerda que ningún lamento termina en sí mismo, siempre apunta hacia un acto de restauración. Al final, comparar el Salmo 6 con otros textos bíblicos amplía nuestra visión de lo que significa orar en vulnerabilidad. No es un caso aislado, sino parte de una tradición de fe que atraviesa siglos. Cada salmo trae un pedazo de la jornada de quienes caminaron antes que nosotros, y juntos forman una guía completa para enfrentar nuestras propias batallas espirituales. Pero esta reflexión abre una nueva cuestión. Si estos salmos revelan tanto sobre dolor y esperanza, ¿qué será lo que el Salmo 6 nos enseña sobre la misma teología de la oración y la manera en que Dios se relaciona con nuestras lágrimas? Una de las primeras dimensiones teológicas del Salmo 6 es la frase, «No me reprendas en tu ira». Aquí David reconoce la realidad del juicio divino. Él sabe que Dios es justo y que, en su santidad, podría reprender con rigor. Pero al mismo tiempo confía en la misericordia divina, pidiendo que esa disciplina venga acompañada de compasión. Esto nos muestra que la Biblia nunca separa justicia de amor. El mismo Dios que corrige es el que consuela, y esa tensión nos enseña que la vida espiritual es un equilibrio entre temor y confianza. La teología de esta súplica revela que la corrección de Dios no es para destruir, sino para restaurar. Muchas veces confundimos disciplina con rechazo, pero en el corazón del Padre, la corrección siempre es camino hacia la sanidad espiritual. David entiende esto, no pide escapar completamente, sino que la reprensión no sea movida por la ira. Esa diferencia nos enseña que el verdadero arrepentimiento no huye de la corrección, sino que clama para que sea moldeada por la gracia. Es una invitación a vivir la jornada de fe como hijos que confían en el amor, incluso cuando son corregidos. Otro punto teológico profundo es la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Es una de las preguntas más humanas de las Escrituras Sagradas, mostrando que la fe no es ausencia de dudas. Al contrario, Dios permite que expresemos nuestras preguntas y nuestro dolor emocional en la oración bíblica. Esta pregunta revela intimidad, porque solo quien confía tiene libertad de cuestionar. Es como un niño que le pregunta al papá por qué todavía no llegaron al destino. Esta dimensión nos enseña que el clamor espiritual puede contener preguntas, y que Dios recibe incluso nuestro silencio sin respuesta. Al analizar esta pregunta, percibimos que también contiene una teología del tiempo. David siente el peso de la espera y expresa impaciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado también por una respuesta rápida? Pero el Salmo 6 nos muestra que, aún sin respuestas inmediatas, la oración es escuchada. Esto significa que el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Esa verdad nos invita a transformar el «hasta cuándo» en perseverancia espiritual, confiando en que, mientras esperamos, Él trabaja en detalles que aún no alcanzamos a ver. El silencio divino no es ausencia, es proceso de maduración de la fe. La declaración final de David, «El Señor ha escuchado mi oración», es teológicamente rica. Él afirma que fue escuchado aún antes de que la respuesta se manifestara. Eso es fe en su estado más puro. Esta certeza anticipa el cumplimiento de la promesa de consuelo, mostrando que la victoria espiritual comienza en el corazón antes de convertirse en realidad exterior. Esta dimensión nos enseña a confiar en la oración, incluso cuando nada cambia por fuera. La confianza no está en lo visible, sino en la presencia divina invisible que ya se mueve a nuestro favor. Aquí vemos también una teología de la vulnerabilidad. David no ora como rey poderoso, sino como un hombre frágil. Confiesa su dolor emocional, su debilidad, sus gemidos. Esa postura nos enseña que la vida espiritual no se trata de máscaras, sino de autenticidad delante de Dios. La oración bíblica no es espectáculo, es encuentro real. El Salmo 6 nos recuerda que el Señor no desprecia al corazón quebrantado, y esa es una verdad que se repite en toda la Biblia. Quien reconoce su fragilidad encuentra fortalecimiento en la fe. Otra dimensión importante es la teología del cuerpo y del alma. David habla de sus dolores físicos y de su alma afligida. Esto revela que, para la Biblia, no hay separación rígida entre lo físico, lo emocional y lo espiritual, todo está conectado. Cuando el cuerpo sufre, el alma siente, y viceversa. Este salmo nos enseña que Dios se preocupa por todas las áreas de nuestra vida, ofreciendo sanidad espiritual, consuelo divino e incluso descanso en Él para los que están cansados. Eso transforma nuestra manera de orar,
podemos presentar cada detalle de la existencia, y el Señor cuida de todos. En el Salmo 6 encontramos también una teología de la lágrima. David dice que su cama está empapada de llanto. Eso muestra que hasta las lágrimas tienen valor delante de Dios. No son señales de debilidad, sino de confianza. Cada lágrima es como incienso que sube al trono, una oración silenciosa que el Señor recoge. Esta verdad nos ayuda a ver nuestras propias heridas de otra forma, no como pérdida, sino como semillas de esperanza en Dios. El llanto, cuando es entregado al Padre, se convierte en herramienta de superación espiritual y victoria futura. Otra dimensión es la teología de la presencia divina. Aunque David se sienta distante, sigue orando porque sabe que Dios está allí. Esa conciencia de presencia es lo que sostiene la jornada de fe. Orar no es gritar al vacío, sino hablar con un Dios que escucha. Esa percepción cambia completamente cómo enfrentamos el dolor emocional. Saber que el Señor está cerca incluso cuando parece lejos nos da fuerza para continuar. Esta es una de las mayores promesas de las Escrituras: yo estaré con ustedes todos los días. El Salmo 6 también contiene una teología de la transformación por el arrepentimiento. No se trata solo de pedir alivio, sino de permitir que el sufrimiento produzca un cambio interior. El arrepentimiento verdadero no es solo decir lo lamento, sino abrir espacio para que Dios transforme la vida. Esta teología nos invita a ver el dolor no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento espiritual. Cada oración de arrepentimiento abre una puerta a la misericordia divina, y cada dolor puede volverse escalón hacia más intimidad con Dios. Otra dimensión teológica es la esperanza en medio del dolor. David no espera que su alma se alivie para creer, él declara fe en Dios en medio de la angustia. Eso nos enseña que la esperanza cristiana no es ingenua, sino basada en la certeza de que el Señor es fiel. La Biblia muestra que hasta los momentos de lamento pueden estar llenos de fe. Esa esperanza nos da fuerzas para no desistir de la práctica de oración, incluso cuando parece que no hay respuesta. Es la seguridad de que Dios sigue escribiendo la historia incluso en el silencio. Existe también una teología de la victoria espiritual sobre los enemigos. Al final del Salmo, David declara que todos los que lo afligen serán avergonzados. Esto no significa venganza personal, sino confianza en que la justicia divina prevalecerá. Es la convicción de que el mal no tendrá la última palabra. Esa dimensión nos da seguridad en medio de luchas externas e internas. La victoria espiritual pertenece al Señor. No necesitamos pelear solos, porque la promesa de consuelo es también promesa de liberación. Esa certeza sostiene el alma en tiempos de vulnerabilidad. Al observar todas estas dimensiones, comprendemos que el Salmo 6 es mucho más que un lamento. Es una escuela de fe, una revelación del carácter de Dios y una invitación a la intimidad con Él. Cada frase carga una verdad profunda, sobre juicio y misericordia, sobre dolor y esperanza, sobre silencio y respuesta. Este salmo nos invita a sumergirnos más en la vida espiritual, entendiendo que incluso nuestras lágrimas tienen significado delante del trono. Pero aquí surge un punto esencial: ¿cómo transformar toda esta teología en una guía devocional diaria que nos acompañe en cada parte del día? El Salmo 6 puede vivirse como una guía devocional diaria, un compañero espiritual para cada parte del día. No es solo un texto para leer, sino un itinerario para moldear el alma y alinear el corazón con Dios. Al usar sus palabras al amanecer, al mediodía y al anochecer, descubrimos que la oración bíblica se convierte en un ritmo de vida. Esta práctica crea un ambiente de intimidad con Dios que fortalece la fe en medio del dolor, renueva la esperanza en Él y abre espacio para experimentar la consolación divina en cada detalle de la rutina. Por la mañana, los versículos 1 y 2 nos invitan a comenzar el día con humildad. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. ¡Qué declaración tan poderosa para quien despierta sintiendo el peso de la vida! Es como si David nos recordara iniciar reconociendo nuestra fragilidad humana. Al abrir los ojos, podemos transformar esta súplica en clamor espiritual: Padre, que hoy tu amor me guíe más que mis propios méritos. Ese gesto simple trae paz interior y reposiciona el alma para vivir en dependencia total del Señor. Aún por la mañana, este clamor se convierte en práctica de entrega. Antes de lanzarnos a las presiones del día, detente unos minutos y repite en silencio: Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy débil. Esta oración corta puede hacerse en el cuarto, en el camión o mientras preparas el desayuno. El secreto está en reconocer que la fuerza no viene de nosotros, sino de la presencia divina. Esa actitud genera fortalecimiento en la fe y abre la puerta para que el día empiece con esperanza en Dios en lugar de ansiedad y angustia emocional. Al mediodía,
Los versículos 3 y 4 nos recuerdan la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Es la hora en que el cansancio suele golpear más fuerte y los retos parecen más grandes. Repetir estas palabras en el corazón ayuda a transformar la impaciencia en perseverancia espiritual. En vez de perderse en la prisa, el devocional del mediodía nos invita a pausar, respirar y recordar que Dios sigue al mando. Es una forma práctica de mantener la vida espiritual encendida en medio del corre-corre, y de transformar la angustia en diálogo con el cielo. Ese momento del mediodía también puede usarse para renovar la confianza en la oración. David pide, vuélvete, Señor, y libra mi alma. Esta súplica puede adaptarse a cualquier situación, problemas en el trabajo, conflictos familiares, dudas personales. Basta con transformar la palabra en oración práctica, Señor, vuelve tus ojos hacia mí ahora y dame dirección. Esta práctica de meditación cristiana en medio de la rutina crea un flujo constante de comunión. En lugar de depender solo de la oración matutina, se construye un camino de fe que sostiene el alma hasta la noche. Al caer la noche, los versículos 5 al 10 cobran un significado especial. Después de un día agotador, David habla de lágrimas y gemidos, pero termina con confianza, el Señor ha escuchado mi súplica. Es perfecto para cerrar la jornada descansando en Dios. En vez de llevar preocupaciones a la cama, podemos entregarle todo al Señor. Padre, recibe mis lágrimas y convierte mi llanto en esperanza. Ese gesto genera paz interior y permite que el sueño sea no solo físico, sino también espiritual, renovando fuerzas para el siguiente día. El devocional de la noche también nos recuerda que cada lágrima cuenta. David declara que empapó su lecho con llanto. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a dormir con lágrimas en los ojos? El Salmo 6 nos enseña que incluso esos momentos forman parte de la vida espiritual. Orar con base en estos versículos nos ayuda a transformar el dolor en consuelo divino. Es como decir, Señor, no puedo ocultar mi dolor, pero pongo cada lágrima en tus manos. Esa entrega genera sanidad espiritual y profundiza el relacionamiento con Dios. Esta guía devocional también nos ayuda a practicar lo que llamamos oración de perseverancia. No es una oración hecha una vez y olvidada, sino un ciclo diario que repite humildad en la mañana, clamor al mediodía y confianza en la noche. Esa rutina transforma el corazón. Poco a poco, el alma aprende a vivir en intimidad con Dios durante todo el día. Lo que parecía solo lectura bíblica se convierte en estilo de vida. Cada repetición alimenta el crecimiento espiritual que da fuerzas para soportar el dolor y experimentar victoria espiritual. Además, el Salmo 6 puede usarse como oración de la mañana en familia. Imagina iniciar el día reuniendo a todos en la mesa y leyendo juntos los primeros versículos, pidiendo la misericordia divina sobre el hogar. Al mediodía, mandar un mensaje de ánimo a alguien, repitiendo el clamor de David. Y en la noche, orar juntos, reconociendo que el Señor escuchó la oración. Esta práctica devocional crea unidad espiritual en la casa y transforma el ambiente familiar en un lugar de confianza en la oración y fortalecimiento en la fe. Otra aplicación práctica es usar el Salmo 6 como oración intercalada con silencio. Lee un versículo y guarda un minuto de silencio, permitiendo que las palabras penetren en el alma. Por la mañana, con los versos iniciales, al mediodía, con los de clamor, y en la noche, con los de confianza. Ese ritmo de pausa transforma la lectura en meditación cristiana y crea espacio para que la presencia divina se manifieste. Es como si Dios respondiera en el silencio, sanando heridas que las palabras no pueden alcanzar. Esta guía también puede incluir pequeños gestos prácticos. Por la mañana, apaga el celular por 10 minutos y dedica ese tiempo a la oración. Al mediodía, toma un momento para agradecer por algo específico, aun en medio del dolor emocional. Por la noche, escribe en una libreta la razón por la cual crees que Dios escuchó tu oración ese día. Estos gestos, aunque simples, crean raíces en el alma. Son semillas de perseverancia espiritual que, con el tiempo, producen fruto de victoria y descanso en Dios. Usar el Salmo 6 como guía devocional también nos protege contra la frialdad espiritual. Muchas veces comenzamos motivados, pero perdemos el enfoque con la rutina. Esta práctica de dividir el salmo en partes del día nos ayuda a mantener la llama encendida. Es como encender la vela de la fe en la mañana, alimentarla al mediodía y guardarla en el descanso nocturno. Esta disciplina genera crecimiento espiritual y fortalece el relacionamiento con Dios. Con el tiempo, nos damos cuenta de que ya no dependemos de las circunstancias, porque la palabra se ha vuelto parte de la respiración diaria del alma. Al final, el Salmo 6 como guía devocional diario nos muestra que la vida espiritual es una jornada continua. No basta orar solo al inicio o al final,
sino cultivar una práctica constante de oración. Este salmo nos enseña a vivir en un ritmo de arrepentimiento, clamor y confianza. Pero aún queda una pregunta: si el Salmo 6 puede guiar cada parte del día, ¿qué sucede cuando entendemos que también se conecta con un camino mayor, que va del dolor al consuelo, del lamento a la certeza de la victoria? El Salmo 6 es más que un simple cántico de arrepentimiento, es un camino espiritual que nos conduce del dolor a la esperanza, del lamento a la victoria. David comienza frágil, pero termina confiando en que el Señor escuchó su oración. Esto nos muestra que la jornada de fe nunca es estática. Cada lágrima, cada súplica, cada clamor espiritual es parte de una transformación interior. Lo que parecía solo dolor emocional se convierte en semilla de victoria espiritual, regada por la misericordia divina y florecida en la presencia del Padre. La conclusión de este salmo revela que la oración es más poderosa que las circunstancias. El cuerpo de David seguía cansado, su alma todavía sentía el peso de la aflicción, pero su espíritu ya estaba renovado. Esto nos enseña que la verdadera oración bíblica no depende de cambios externos, sino de una transformación interna operada por la consolación divina. Cuando el corazón es encendido por la esperanza en Dios, aún el sufrimiento no tiene la última palabra. Esa es la fuerza de la práctica de oración que sostiene la vida espiritual en cualquier tiempo. Este salmo también nos enseña que el arrepentimiento es camino de sanidad espiritual. David no tuvo miedo de exponerse delante de Dios. Confesó sus límites, pidió misericordia, reconoció su fragilidad humana. Al hacerlo, abrió espacio para la gracia restauradora. Esto nos muestra que no debemos temer al juicio cuando tenemos un Padre que ama. El arrepentimiento sincero no nos aleja, sino que nos acerca. Es precisamente en ese quebrantamiento donde experimentamos la promesa de consuelo y sentimos que la presencia divina nos envuelve por completo. La conclusión del Salmo 6 señala que la fe florece incluso en medio del dolor. David no esperó el final de la lucha para declarar victoria, afirmó en medio de la batalla que el Señor ya lo había escuchado. Esa actitud revela una confianza en la oración que va más allá de la lógica. Es una fe profética que declara la bendición antes de verla. Esta dimensión práctica nos reta a vivir igual, proclamar que Dios ya está obrando, aunque todo parezca en silencio. Esa postura fortalece el alma y nos ayuda a perseverar. Otro punto esencial es que este salmo nos enseña que la vulnerabilidad es la puerta a la intimidad con Dios. ¿Cuántas veces intentamos esconder nuestras debilidades hasta en la oración? Pero aquí vemos lo contrario: cuanto más nos exponemos delante del Señor, más experimentamos su misericordia divina. Esta práctica diaria de abrir el corazón nos acerca al Padre. Y no hay nada más liberador que saber que no necesitamos fingir fuerza delante de quien nos ama incondicionalmente. El dolor se convierte en puente hacia un relacionamiento más profundo con Dios. El Salmo 6 también nos muestra que Dios responde a los clamores sinceros. Aunque la respuesta no llegue en el tiempo ni en la forma que imaginamos, Él siempre escucha. Esa certeza lo cambia todo. No hablamos como quien clama al vacío, sino como hijos que conversan con un Padre atento. Esa confianza genera descanso en Dios, que sustituye la ansiedad por paz interior. Cada oración repetida fortalece el alma, hasta que aprende a esperar con serenidad. Ese aprendizaje es un tesoro espiritual con valor eterno. Otra lección es que las lágrimas tienen voz delante de Dios. David empapó su cama de llanto, y eso no fue despreciado, sino recibido como oración. Esto nos enseña que hasta nuestros momentos más dolorosos pueden convertirse en instrumentos de comunión. Una lágrima sincera puede tener más valor que un discurso elaborado. Esta dimensión espiritual nos libera del peso de tener siempre las palabras correctas, y nos invita a simplemente presentarnos como somos. Es en el llanto entregado donde la misericordia divina encuentra espacio para actuar. El Salmo 6 revela que la vida espiritual está hecha de contrastes complementarios. Hay lamento, pero también alabanza. Hay fragilidad humana, pero también fortalecimiento en la fe. Hay silencio de Dios, pero también promesa de consuelo. Estos contrastes no son contradicciones, sino complementos que revelan la riqueza de caminar con el Señor. Aceptar esta realidad nos ayuda a no desistir cuando estamos débiles. Al contrario, aprendemos que hasta en la vulnerabilidad podemos experimentar victoria espiritual. Ese equilibrio es parte del crecimiento diario. Al usar el Salmo 6 como devocional diario, notamos que la práctica constante moldea el corazón. Cada mañana iniciada en humildad, cada mediodía de clamor, cada noche de descanso en Dios construyen una vida cimentada en la presencia divina. Esta disciplina crea raíces profundas que sostienen en tiempos de crisis.
No se trata de religiosidad, sino de relación con Dios. Mientras más seguimos este camino, más percibimos que el Señor no solo escucha, sino que responde de formas sutiles, transformando el interior antes que el exterior. Este salmo nos ayuda a entender que la victoria espiritual es más interna que externa. David aún enfrentaba enemigos, pero ya proclamaba que serían avergonzados. Eso nos muestra que la mayor batalla se gana en el corazón. Cuando confiamos en que el Señor escuchó, ya caminamos en paz interior, independientemente del escenario alrededor. Esta perspectiva nos libra de la ansiedad y nos da serenidad para esperar. La vida espiritual no es escapar del dolor, sino enfrentarlo con confianza en la oración y esperanza en Dios. La conclusión del Salmo 6 también nos invita a la práctica comunitaria de la fe. Así como David oró solo, nosotros podemos orar juntos, como familias y comunidades. Imagina iglesias, hogares o pequeños grupos transformando este salmo en oración colectiva. Esta práctica fortalece los lazos y genera unidad espiritual. La fe no fue diseñada para vivirse aislada, sino compartida. Cuando una comunidad aprende a llorar junta y a confiar junta, experimenta la presencia divina de manera multiplicada. Es un llamado práctico a vivir el salmo en comunión. En última instancia, el Salmo 6 nos señala a Cristo, quien también lloró, gimió y se entregó delante del Padre. Él es el ejemplo perfecto de vulnerabilidad que produce victoria. Al leer este salmo, vemos reflejos de la oración de Jesús en Getsemaní, lágrimas, dolor, pero también entrega y confianza. Esa conexión nos enseña que el mensaje del salmo no es solo histórico, sino cristocéntrico. Cada clamor de David encuentra plenitud en Cristo, quien nos muestra que hasta la cruz se convierte en lugar de esperanza en Dios. Así, la conclusión expandida del Salmo 6 no cierra una puerta, sino que abre una invitación: vivir diariamente entre lágrimas y esperanza, siempre sostenidos por la misericordia divina. Este salmo nos enseña a transformar dolor en oración, arrepentimiento en intimidad, debilidad en fortalecimiento en la fe. Es una brújula para los que caminan cansados, recordando que la jornada no termina en el lamento, sino en el consuelo. Pero queda aún una cuestión: ¿cómo presentar toda esta riqueza espiritual desde el inicio de un video, de manera envolvente y transformadora, para tocar el corazón de quien despierta buscando dirección? Ahora que caminaste conmigo por las verdades del Salmo 6, necesito preguntarte, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a dejar que estas palabras se pierdan en medio de la rutina del día, o vas a elegir transformar tu vulnerabilidad en oración viva? Porque este salmo no es solo una lectura del Antiguo Testamento, sino una invitación práctica a experimentar la misericordia divina que restaura corazones cansados. Y si hoy, antes de salir de casa, te detuvieras un momento, cerraras los ojos y declararas: Señor, ten misericordia de mí, confío en que tú escuchas mi oración. Imagina cómo eso cambiaría tu atmósfera espiritual. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero algo dentro de ti comenzará a alinearse con el cielo. Y cuando eso pasa, el peso da lugar a la paz interior, y la desesperación se convierte en esperanza en Dios. Quiero desafiarte: escribe aquí en los comentarios qué parte de este salmo habló más fuerte a tu corazón. Quizá fue el lamento, quizá la pregunta ¿hasta cuándo, Señor?, o tal vez la certeza final de que Dios escuchó la oración. Compartirlo no es solo un gesto sencillo, es un acto de fe que puede animar a alguien más que también necesita del consuelo divino. Y si esta palabra tocó tu vida, te invito: suscríbete ahora al canal, activa la campanita y sigue caminando conmigo en otras oraciones de la mañana. Aquí, todos los días, encontrarás alimento para tu vida espiritual, dirección para tu devocional diario y la certeza de que Dios está cuidando cada detalle de tu camino de fe. Porque cuando elegimos empezar el día en oración, aunque sea entre lágrimas, estamos diciendo: Señor, mi historia está en tus manos. Y ese es el mayor paso de victoria espiritual que alguien puede dar.